Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 1. Isaías capítulo 53, versículo 1, la palabra de Dios nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Dios, por su presencia bendita. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra santa que nos instruye, que nos enseña. Padre amado, gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentarnos ante usted y venir a este lugar para adorarle en espíritu y en verdad. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor. Saque toda cosa rara de nuestra mente. Que la Biblia tenga cabida en lo más profundo de nuestro ser, para que nos cambie, nos transforme y nos haga nacer de nuevo. Háblenos, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estamos trabajando con el tema, el canto del Cordero. Y nos hemos detenido hablando del cuarto canto que aparece en el libro de Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo número 12, está el cuarto canto. Estos cuatro cantos nos describen lo que es el Evangelio, lo que es el plan de salvación. Cuando nosotros aprendemos a estudiar esos cuatro cantos, descubrimos a Dios, al mismo Dios, explicándonos en qué consiste el Evangelio de la salvación. Hemos visto que la revelación de Jesucristo, el misterio de Dios, la sabiduría oculta, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, y estos cuatro cantos son la misma cosa. La ciencia de la salvación se describe, se explica, se presenta, se demuestra en estos cuatro cantos. Por toda la eternidad estudiaremos la ciencia de la salvación. Si usted tiene un libro en su casa que se llama El deseado de todas las gentes, en la página 11 hay un pequeño párrafo que dice que esta tierra es el libro de texto del universo. Si usted tiene una Biblia y usted lee Efesios capítulo 3, versículo 10, descubre que la tierra es la universidad del cosmos, o lo que pudiera decirse la universidad del universo. Si usted pusiera cuidado a la Biblia, descubriría que usted es un maestro para el universo. Si pusiera cuidado, entonces se encontraría con la gran realidad que usted fue creado para que sea templo, morada del Espíritu de Dios. Si pusiera más cuidado, descubriría también que todo el universo está esperando por usted para conocer mejor las virtudes, las características y los perfiles de Dios. El problema es que usted está muy ocupado en sus cosas. Si nos ocupáramos más en las cosas de Dios, veríamos la gloria de Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice él? Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué dice Efesios 3:10? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Es usted una persona común y corriente? No. ¿Es usted una persona muy especial? Sí. ¿Es usted una persona que Dios quiere guiar y dirigir para que dé a conocer el plan de salvación al universo? Sí. ¿Es usted una persona que debe dar a conocer la ciencia de la salvación? Sí.
¿Cuenta Dios con usted para darse a conocer? Sí. En el libro de 1 Corintios capítulo 4, versículo 9, he dicho muchas veces, 1 Corintios 4, 9, que nosotros somos tan privilegiados, dice Pablo, que somos entonces espectáculo a los hombres, a los ángeles y al mundo, al cosmos. Es la vida suya la que predica, no son sus palabras. Y usted le predica no solo a los hombres, pero también a los ángeles y a todo el universo. Por eso Dios pregunta, Isaías 53, versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si usted dice yo, o si usted levanta la mano diciendo que usted sí creyó, entonces usted necesita haber experimentado el poder de la palabra de Dios. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, la Biblia dice, renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si es verdad que usted ha creído en el anuncio que hizo Dios, que hizo Moisés, que hicieron los profetas, que hizo el libro de Salmos, que hizo Jesucristo, si es verdad que usted creyó en ese anuncio y en lo que Dios está preguntando, entonces usted es una persona nacida de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted está en serios problemas. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿cómo dice? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Es importante el nuevo nacimiento? Cristo lo dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Mi pregunta entonces, ¿a qué conlleva la respuesta de la pregunta? ¿Quién ha querido nuestro anuncio? Al nuevo nacimiento. De allí es tan importante olvidarnos de nuestros errores y de nuestros defectos, de todas esas boberías que tenemos en la cabeza y enfocarnos en lo que Dios nos está enseñando. ¿Cuál es el anuncio? ¿Sabemos quiénes anunciaron? Número 2, ¿qué fue lo que anunciaron? El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, el misterio de Dios, la revelación de Jesucristo. Eso fue lo que anunciaron. Y la pregunta es, ¿en qué consiste? Y es justamente lo que estamos estudiando. No son cosas de los teólogos ni de los hombres, es cosa de Dios. Con quien estamos tratando es con Dios. Preguntas precisas ameritan respuestas precisas, ¿sí o no? No es lo que usted esté pensando, es lo que Dios está diciendo. En Jesucristo, en la persona de Jesús, se esconden los más profundos misterios. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice 1 Timoteo 3, 16? E indiscutiblemente, ¿qué cosa dice? Grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Lo fue o no lo fue? ¿Lo fue o no lo fue? Entonces, que Dios se haya manifestado en carne era un misterio que se dio a conocer a través de Cristo Jesús. Y ese misterio es el Evangelio. Y ese misterio es la revelación de Jesucristo. Y ese misterio es el misterio de Dios. Y ese misterio es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y ese misterio es la sabiduría oculta. Y ahora se da a conocer. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando? ¿De Jesucristo o no? ¿Sí o no? Entonces necesitamos conocer a Jesucristo para descubrir el misterio de Dios y la respuesta a la pregunta. Ahora necesitamos comenzar a correr porque estamos delante de un tribunal. Oiga lo que dice la Biblia, lo que dice el apóstol Pablo. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. A mí me gusta la Biblia porque es la palabra de Dios. Me gusta la Biblia porque no es el invento de los autores bíblicos. Me gusta la Biblia porque la Biblia nos presenta en forma clara qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios enseña. Mire lo que dice el apóstol Pablo y toda vez que a usted le toque predicar, recuérdese de este versículo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Segunda de Timoteo 4:1.
En este preciso momento estamos presentando la palabra de Dios. En este preciso momento estamos mostrando las evidencias de Dios. En este preciso momento estamos mostrando los detalles que Dios da que deben ser presentados delante del tribunal. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 4 de 2 de Timoteo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahora? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Versículo 2, ¿qué cosa? Que prediques la palabra. ¿Qué más? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que predique, ¿qué cosa dice? La palabra. ¿Qué estamos predicando? La palabra. ¿Qué estamos sacando de la palabra? El anuncio. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios, lo hizo Moisés, lo hicieron los profetas, el libro de Salmos, y lo hizo Jesucristo. Se cumplió ese anuncio que toda esa gente hicieron. Estamos mostrando y demostrando que sí, la persona, el blanco de este anuncio es Jesucristo. Si se anuncia lo que se anunció y se cumple en Jesucristo, entonces Dios tiene el derecho de salvarle a usted si usted le cree. Dios ganó el derecho de darle una nueva vida, de llevarlo al reino de los cielos. Cristo ganó el derecho para la salvación y la vida eterna. Cristo ganó el derecho para que el Espíritu Santo venga y transforme su vida. Y ahora, al estudiar y analizar las evidencias, delante del tribunal celestial, delante de los ángeles, delante de los principados y potestades, tronos, dominios y reinos, delante de todas las criaturas angélicas y celestiales, y delante de los seres humanos, certificamos en el nombre de Dios y por su palabra que Dios cumplió. ¿Es así o no es así? Cristo dijo, consumado es. Cumplí los requisitos. Y cuando resucitó, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, aquí mando yo, compadre. ¿Qué le costó recibir otra vez el reino? Le costó todo, porque le costó la vida. ¿Es así o no es así? Y estamos estudiando las evidencias. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Número 12, ya vamos por el punto número 12. Su preexistencia, Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Qué dice Miqueas 5, 2? Vamos rapidito. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Recuerde que todo está girando en torno a Jesucristo. Todo tiene que ver con Jesucristo. Todo tiene como blanco a Jesucristo. Y toda predicación tiene que ser, número 1, bíblica, cristocéntrica, contemporánea. Número 1. Número 2. Y número 3. ¿Qué estamos usando? La Biblia. ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. ¿Esto tiene esta predicación algo bueno para la época en que estamos viviendo, sí o no? Ya estamos predicando en la época posmoderna. Ustedes no se imaginan cuánta monería hay con este famoso posmodernismo. Cuánta bobería, perdónenme. ¿Cómo se entiende esto de que una predicación? Un reguero de gente como en un salón, como si fuera un restaurante. Todo el mundo comiendo galletita con queso y bebiendo alguna bebida caliente. Y un dichoso sí que predicando allá y toda esta gente hablando en la mesa. ¿Y qué relajo ese? ¿Qué es esto? ¿Entendieron? 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 Esa es la predicación posmoderna. Cosa linda, mamá. Oye, qué cosa tan ridícula. Usted ve a todo el mundo en la mesa hablando y comiéndose su galletita con su bebida caliente. Y aquel dichoso sí que predicando. Digo, pero qué locura es esto. ¿Qué es esto? No, y usted no sabe, me dicen, pastor. Digo, pero ¿qué relajo es? Si tú me dices que eso es un concierto, que todo el mundo está atendiendo su galletita y atendiendo su bebida, que él está cantando, bendito sea Dios, como si fuera un radio que estuviera sonando. Pero una predicación, ¿pero cómo es esto? Posmodernismo, compadre. Bueno, qué bueno que algunos miran con cara de extrañeza, como, ¿qué locura es esa? Eso sí, eso dije yo, ¿qué locura es esta? ¿Entendieron? ¿O no entendieron? El mundo está más loco cada vez. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Volvamos a la Biblia, compadre. Miqueas 5:2. ¿Qué dice Miqueas 5:2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y qué dice ahora? Y sus salidas son, ¿desde cuándo?
Desde el principio. ¿Desde cuándo? Desde los días de la eternidad. ¿Desde cuándo existe Cristo? Desde siempre. En el principio era, y el verbo era, y el verbo era. Todas las cosas fueron hechas sin Él. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y el verbo se hizo y habitó. ¿Desde cuándo existe Cristo? Desde los días de la eternidad. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora, mire qué cosa linda. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Vamos rapidito. Colosenses 1, 17. No sé si a usted le pasa igual, pero a mí los versículos de la Biblia como que me dan vida. Me hacen sentir que estoy vivo, porque no es palabra mía, no es palabra de Pablo ni de Pedro. Es la palabra de Dios, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Cuando Cristo se paró aquí a predicar en la tierra, dijo, escrito está en la Escritura, escrito está. ¿Cómo lees? Escrito está. Como dijo Moisés, escrito está. Como dijo Isaías, escrito está. Dice, escrito está, y de ahí no se salió. ¿Y por qué me tengo yo que salir de ahí? ¿Escrito qué? Está. Colosenses 1, versículo 17, ¿qué dice? Y Él es, ¿desde cuándo? Y Él es antes de todas las cosas. ¿Y qué dice ahora? Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Existe desde siempre Cristo, sí o no? ¿Es preexistente, sí o no? San Juan capítulo 8, versículo 58, Cristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cosa linda. Yo le pregunto, ¿somos privilegiados o no somos privilegiados? Levante la cabeza, compadre. Saque una sonrisa de felicidad, de gozo y alegría, de esperanza. Vergonzosa la vida cristiana de hoy día. Como si Dios se hubiera muerto. ¿Qué es esto? ¿O no? Oiga, estaba haciendo un funeral. Y a mí me da un gozo predicar, que a mí se me olvidan muchas cosas. Pero por favor, yo pregunto. Bueno, pregunto. ¿Tienen esperanza los cristianos que mueren? ¿Qué produce la esperanza? Oiga, si el tipo se murió siendo fiel y siendo cristiano, ok, los familiares que lloren, si usted quiere llorar, llore, pero voy a estar yo con la cara larga, usted se equivocó, ese tipo está sellado para la salvación. ¿O no? Recuerdo que el único funeral que yo hice con cara de tristeza y bien compungido fue el de mi mamá, porque ni modo, compadre. Qué cosa linda ver un familiar que falleció en la bendita esperanza, con la garantía y la seguridad en la palabra de Dios. ¿Es Cristo preexistente, sí o no? Sí. Tenemos que avanzar. A Jesucristo se le llamó Señor desde antes de haber venido a la tierra. Salmo 110, versículo 1, ¿cómo dice? Salmo 110, versículo 1. Dice David, Jehová dijo a mi Señor, ¿qué cosa? Siéntate a mi diestra, ¿hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay toda una serie de trabajos que hicimos sobre este versículo. Y es tan profunda, tan interesante, pero tan interesante, que, bueno, vamos a resumir todo esto, a ver hasta dónde podemos llegar. San Lucas capítulo 20, versículo 41 al 44. Vamos a leerlo en Lucas, pero me gusta más en San Mateo 22, 41 en adelante, pero vamos a quedar en Lucas. San Lucas capítulo número 20, versículo 41 al 44. ¿Qué dice San Lucas? Me gusta más en San Mateo, porque San Mateo tiene el espíritu mío, porque Cristo se le pone los pantalones, compadre, se remanga la manga de la camisa, y en el capítulo 21 de San Mateo, y empieza y el 22, le dice a los judíos, vengan, vamos a resolver esto. Y Cristo se remanga la manga y le dice, aquí lo voy a arreglar a todos. Y empieza diciéndole, escribas y fariseos hipócritas. Ay, mamacita linda. Ellos comenzaron con el chisme a hacerle preguntas capciosas y difíciles, y le bateó todas las preguntas. Y después que ellos terminaron, dice, ahora lo voy a arreglar. Y Cristo le da una paliza que es para irse de cabeza. Y me gusta porque la paliza termina en el capítulo 23, está la cuestión de hipócritas. Pero en el capítulo 22, al final del capítulo 22, Cristo le hace estas cosas que dice aquí San Lucas. Dice, entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Versículo siguiente.
Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí viene la pregunta, versículo 44. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces su hijo? Y dice la Biblia que se quedaron calladitos. Cristo mismo está diciendo, lo que escribió David en el Salmo 110, versículo 1, se refiere a mí. Jehová me dijo a mí. Y si usted hace una investigación rapidito, se descubre en el Salmo 2, versículo 1 al 3, donde dice, habla de Jehová y de su ungido, y presenta cómo los reyes y los príncipes están en contra de Jehová y su ungido. Ungido es Mesías. En el versículo 7 del capítulo 2 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que está hablando de Jehová y del ungido, el Mesías. Ahora está hablando de Jehová y el Señor. Y ahora Cristo está reclamando, yo soy ese Señor del que está hablando David. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Oiga, pero esto se puede poner más sabroso, se puede poner más bueno. ¿Lo ponemos un poquito más bueno? En el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, me gusta cómo Pedro plantea esto. En su sermón, el apóstol Pedro hace un planteamiento bien interesante. Hechos, capítulo número 2, versículo número 35-36. ¿Qué dice el? Bueno, vamos a leer desde el versículo 34. ¿Cómo dice el 34? ¿Cómo dice el 34? Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho, ¿qué cosa dice? Señor y Cristo. Pregunto, ¿es Cristo el Señor, sí o no? ¿Es Cristo el Señor, sí o no? ¿Es Cristo el Señor, sí o no? Curios es la palabra en griego con una connotación lindísima y maravillosa. No hay un problema que usted tenga, no hay una situación que se presente, no hay ninguna cosa por encima de Jesucristo. Si Cristo es su Señor, usted no tiene nada que temer, pero acepte el señorío de Cristo. ¿Qué significa eso, pastor? Si usted recibe a Cristo como su Señor, lo acepta como su amo y usted es siervo de Cristo, oiga, con cuidado ahora, mire qué cosa linda. Pablo dice, Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo significa esclavo de Jesucristo, un esclavo voluntario. Éxodo capítulo 21, versículo 1 al 6, presenta lo que es un esclavo voluntario. El esclavo decide porque ama a su amo. El esclavo decide porque está cómodo y contento con su amo quedarse a vivir en la casa del amo. Y se somete a la voluntad del amo y vive como forma la voluntad del amo. Lo que el amo quiera, él acepta lo que el amo diga. Pablo dice que es siervo de Jesucristo porque Cristo lo compró con su sangre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque le pertenece a Cristo. Cristo pagó con su vida por la vida de Pablo. Mi pregunta, ¿es valioso Pablo, sí o no? ¿Sí o no? Las cosas valen conforme al precio que se pagó por ellas. ¿Sí o no? Hay personas que van a un Junker, a una subasta, a un sitio de eso cualquiera, y se compran un carro hasta por $300. ¿Usted cree que le van a dar valor a ese carro? Lo tiran afuera, lo ponen ahí, lo tiran de cualquier... Compadre, cuando te da 5 millones por un carro, ¿lo va a tirar afuera? ¿Entendieron ahora? ¿Se entendió o no se entendió? Si es verdad que Cristo es su Señor, usted se dará el valor que usted tiene. ¿O no? ¿Con qué nos compró Cristo? Amigos, amigas, hermanos y hermanas, no hay nada en el universo, óigame bien, no hay nada en el universo que sea más costoso que usted. ¿Sí o no?
¿Sí o no? ¿Sí o no? Cosa linda, mamá. Nos compraron con un precio muy alto. ¿Cuánto le quedaba en el corazón a Cristo cuando murió en la cruz? Cuando aquel soldado le partió el corazón, ¿qué fue lo que salió? Ya estaba acabado. Sangre y agua le vaciaron el corazón. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? A nosotros no. ¿Por amor a quién? A usted. ¿Es valiosa esta mujer? ¿Vale o no vale? Me gusta la Biblia, a mí me gusta la Biblia. Y mientras más la leo, más amo la Biblia. Oiga, mire qué cosa linda. Al humano, a los seres humanos le encanta el chisme, ¿o no? ¿Sí o no? No, que el novio le trajo un regalo. ¿Y qué fue lo que le trajo? ¿Qué fue lo que le trajo? Todo el mundo quiere saber qué fue lo que trajo. No se metan en la vida ajena. Ahora, ¿pagó un alto precio el Señor por usted? ¿Sí o no? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Rapidito, rapidito. A mí no me gusta porque cuando uno se está poniendo aquí en sazón, ya hay que terminar. A ver, ¿qué dice Primera de Pedro 1, 18 y 19? Adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿cómo dice? De vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Y qué dice ahora Pedro? No con cosas corruptibles, ¿como qué? Como oro o plata. ¿Saben ustedes lo que es $1.000.000? ¿Saben o no saben? ¿Saben o no saben? Cosa linda, dicen algunos que no saben. Cosa linda, va a salir. Bien, pues está bien. ¿Saben lo que es $1 billón? Bien, 1 millón son 1000 billetes de 1000. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Y 1 billón? ¿Qué es 1 billón? 1000 millones. ¿Y qué es 1 trillón? Yo no sé. No sé. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Con qué pagó el Señor por la vida suya? Mire qué cosa linda, versículo 19. ¿Cómo dice? Sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo dice ahora? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto vale usted? Entonces déjese de andando. Hay gente que andan por la calle que son vergonzosos. Caramba, levante esa cabeza, compadre. Y otros andan como que el mundo le pertenece. Yo me pregunto, esta pobre gente que anda como que el mundo le pertenece, ¿cuánto valen? Ustedes son chismosos, me miran así como con picardía, como, ahí viene. Cosa linda, mamá. Si usted valió tanto, levante la cabeza. Si Dios pagó con la sangre de Cristo Jesús, el creador del universo, y ustedes saben, déjenme ver cómo digo esto. Ay, señores, ¿cuánto costará una estrella que sea un diamante? ¿Cuánto costará? Una estrella inmensa que sea un diamante. O ¿cuánto costará una estrella que sea de oro? ¿Tenía Dios bastante con qué pagar por la salvación suya y la mía, sí o no? ¿Y por qué pagó con la vida de Jesucristo? Así que si usted es propiedad de Cristo, usted es una persona que no hay forma de volverlo a comprar. Porque usted vale tanto que no hay nada ni nadie en el universo que pueda pagar lo que usted vale. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? Entonces levante la cabeza. Cristo es mi Señor, Cristo es su Señor, porque nos compró con su sangre preciosa. Qué cosa linda. Las mujeres, bueno, dejemos a las mujeres tranquilas, vamos a seguir, vamos a dejar esto tranquilo hasta ahí. Muy bien. ¿Es verdad o no es verdad que una mujer se sienta más valorada, la mujer se levanta a la vida cuando se siente valorada? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y una mujer mientras más valorada se siente, la sonrisa es más franca, más abierta, más. Oye, qué cosa linda, ¿eh? Como, que llegue yo, compadre. A veces en los viajes que tengo que hacer, me da una risa porque, bueno, a ver cómo digo esto. Cuando usted tiene que viajar mucho, le van asignando millas.
Y de repente, por tanto viajar, le dan ciertos estatus en la línea aérea. Y en los aviones hay un lugar que todo el mundo se quiere sentar. Maceta linda. Ahí todo el mundo, una vez le hicimos una maldad a un señor, yo andaba con la nena, y por la viajadera esta, van y me dicen, mire que tiene un upgrade, un asiento en primera clase. Y le digo yo a la azafata así de broma, le digo, no, son 2 que yo necesito. Empezamos a reír, ¿no? Dice, no, porque uno. Digo, pues está bien. Y le decimos al señor que va al lado de nosotros, estamos para allá atrás. Le digo, oiga, ¿usted se quiere ir en primera clase? Y dice, ¿qué? Y digo yo, ¿se quiere ir en primera clase? Dice, por supuesto, claro. Entonces le digo, pues deme su ticket, tenga el mío. Váyase. Y nena, échate para allá, yo me voy, porque aquí me va a poner otra gente. Y así que nos estamos acomodando. Y entonces miro a la nena me mira y nos reímos. Y le digo, una condición. Y dice, ¿el cuál? Tiene que traernos comida de primera clase. Claro que sí. Al rato viene el infeliz, viene el señor. Y nos dice, dije, estas son las cosas que hay. ¿Cuáles ustedes quieren? Y empezamos risa. Y le dice a la nena, no, era una broma de mi papá. Él no quiere nada. No, pero, claro, no. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que una gente que lo pone en primera clase va a tener la cara larga? Oiga, pero que usted está mejor que en primera clase. Usted está en la mente de Dios. ¿Quieren que le diga dónde estamos sentados nosotros? ¿Lo quieren o no lo quieren? Yo necesito esta noche, cuando usted salga por esa puerta, salga con una sonrisa, por favor, aunque le haya estado atravesado. Pero recuerde que usted es la cosa linda del Señor. ¿Dónde estamos sentados nosotros? ¿En primera clase? No. ¿Qué primera clase ni primera clase? Efesios 2:6. ¿Qué dice el versículo 6? Se supone que usted cree en la Biblia o no cree en la Biblia. ¿Cree o no cree en la Biblia? ¿Cree o no cree en la Biblia? ¿Qué dice el versículo 6? Y juntamente con Él nos resucitó, dice Pablo. Y asimismo, ¿qué dice? Nos hizo sentar. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Dónde estamos sentados? En los lugares celestiales con Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es importante lo que estamos estudiando, sí o no? Y si estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, no se preocupen que hay agua, Si estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, ¿tenemos que tener esta cara larga? Si 2 gente están sentadas en la misma silla, ¿pueden hablarse de cerca, sí o no? Cuéntele al Señor. Señor, dime, mi negro, las cosas ahí no salieron muy bien, ¿no? No, ¿qué pasó? No, mire, Señor, que esto... no te preocupes. Te preocupes. Adelante, yo resuelvo eso. ¿Qué dice Romanos 8:32? ¿Qué dice Romanos 8:32? ¿No sentó el Padre a Cristo a su diestra? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué significa a la diestra? Significa con todo el poder, con toda la autoridad, con todo el dominio que el que está a la izquierda tiene. ¿Es lindo o no es lindo eso? El Padre puso a su diestra a Jesucristo. Significa que Cristo tiene todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y si usted está sentado al lado de Jesucristo, ¿de qué se preocupa, compadre? Dígaselo al don que está al ladito suyo. Y Jesucristo resuelve. ¿Resuelve o no resuelve? Aló, Señor. Sí, Moisés, ¿qué pasó? Mira que aquí está el mar enfrente y nos vamos a ahogar y atrás viene el ejército de Faraón y a los lados de lo que hay son montañas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo que qué es lo que van a hacer? ¿Para dónde yo te dije que marchara? Para enfrente. Pues marcha. Y el mar, se refrescan los pies, métete. Cosa linda, mamacita linda. ¿Se abrió el mar o no se abrió? Josué, aló, sí, Gabriel, sí, ponme al Señor, corre, ponme al Señor. Él te está oyendo, Gabriel está en alta voz. Dime, Josué, ¿qué pasa? Señor, sí, oiga, se está acabando el día y yo no he terminado la tarea. ¿Y qué tú quieres? Que me aguante la tierra en un momento. Pues está bien. ¡Pop! Y pelea. Y el Señor con la tierra y agarradita. ¿La agarró o no la agarró? ¿La agarró o no la agarró? Y cuando ya Josué terminó el pleito y terminó y arregló a todo el mundo, los enemigos de todo el mundo, Señor, sí, ya, ok, y la soltó. ¿Son realidades o no son realidades? ¿Y no es el Dios que usted dice que usted le cree? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no?
¿Verdad que tenemos que pedirle perdón a Dios? ¿Qué más puede hacer? El pobre cerebro de nosotros está tan fundido que viendo no vemos y oyendo no oímos. ¿Murió Cristo o no murió? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? Dice, todas las cosas. ¿Cuál es la que usted necesita? Cristo es nuestro Señor. Esta mañana le decía al Señor que yo no sé cómo terminar esto, porque son tantas cosas. Y aquí el tiempo se va tan aprisa. Y tenemos que terminar el sábado con la ayuda de Dios. ¿Podemos ponerle patineta a esto y acelerar un poco la cosa? ¿Podemos o no podemos? Aquí vamos, aquí vamos. Después tú vuelves a ver el video y repasa lo que usted quiera. Pero aquí seguimos. Número 14. Será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. San Mateo capítulo 1, versículo 23. Esto sucedió para que se cumpliese lo que está escrito por el profeta cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emanuel, que significa, ¿qué cosa? Dios con nosotros. ¿Nació Jesucristo de la Virgen María, sí o no? ¿Sí o no? Entonces Cristo, dice Mateo, es Dios con nosotros. Otra evidencia, otra prueba para que usted le crea a Dios. Si usted está en el valle de la decisión, si usted sabe que tiene que bautizarse, no esté haciendo más pensamiento, créale a Dios y diga, Señor, aquí estoy, me entrego a usted, acepto el santo bautismo para que mi nombre se registre en el libro de la vida y tener derecho de entrada en el reino de los cielos. Número 15. Dice que el Mesías, Jesucristo, sería un profeta. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, dice Dios, como tú le levantaré profeta. Deuteronomio 18, 18, como dice el versículo 18. Deuteronomio 18, 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿De quién está hablando Dios? Está hablando de Jesucristo. San Mateo capítulo 21, versículo 11. Vamos rapidito. Mateo 21, 11. Pastor, ¿por qué nos está dando esto de esta manera? Para que su cerebro, amigo mío, para que su cerebro, amiga mía, se llene de la palabra de Dios y se produzca la fe. En Romanos 10, 17 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no tiene la Biblia en tu cabeza, no tiene la fe original, la fe genuina. San Mateo 21, versículo 11, ¿cómo dice? Y la gente decía, ¿qué cosa? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. San Lucas capítulo 7, versículo 12 al 16, San Juan capítulo 4, versículo 19, versículo 25, versículo 26, San Juan capítulo 6, versículo 14, San Juan capítulo 7, versículo 40. Cristo es el profeta que había anunciado que Dios había anunciado a través de Moisés. Cristo es un profeta que se levanta. Por eso él decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Cristo vino a dar la intensificación, las famosas 6 antítesis del discurso maestro de Jesucristo. Cristo es el maestro divino, Cristo es el gran maestro, Cristo es el maestro que fue prometido, Cristo es el maestro de los maestros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Sacerdote. En el libro de Salmo capítulo 110, versículo 4, el salmista nos dice el orden del sacerdocio de Jesús. Recuerde que Cristo era de la tribu de Judá y el sacerdocio era de la tribu de Leví.
Salmo 110, versículo 4. Ahora, ¿cuál es el orden sacerdotal de Cristo? ¿Cuál es la orden a la que Cristo pertenece? Salmo 110, versículo 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. ¿Qué dice ahora? Según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice Hebreos 3, 1? ¿Cómo dice Hebreos capítulo 3, versículo número 1? ¿Cómo dice? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cómo se llama ese Señor? Cristo Jesús. Y mire lo que dice ahora en el capítulo 5, versículos 5 y 6. ¿Qué dice Hebreos 5, 5 y 6? Hebreos 5, 5 y 6. ¿Cómo dice? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, ¿qué cosa dice? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y pregunto, ¿esta evidencia es clara y concluyente, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, diciéndole a su cerebro que puede creer en Dios. Lo que estamos haciendo, mostrándole a su cerebro las pruebas y las evidencias de lo que Dios anunció, de lo que anunció Moisés, de lo que anunciaron los profetas, de lo que anuncia el libro de Salmos, de lo que anunció el Señor Jesús. Estamos poniendo las evidencias en tu cabeza para que tu cerebro diga, ahora entiendo. Y entonces tu cerebro diga, Señor, entonces le creo. Y entonces Dios viene y hace las maravillas en la vida tuya que Él quiere hacer. Porque si no hay fe, Dios no puede trabajar. ¿Es así o no es así? Son las evidencias, son las pruebas que se presentan en un tribunal. Número 17, Isaías capítulo 33, versículo 22 nos habla de un juez que Dios enviaría. San Juan capítulo 5, versículo 22, versículo 30 nos hablan de que Cristo recibió toda la autoridad para hacer juicio. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 nos habla de ese tribunal. Cristo es la persona que recibió todos los derechos de parte de Dios para hacer juicio. Me gusta como lo dice Juan, San Juan capítulo 5, versículo 22. Mira lo que dice Juan 5, 22. Déjenme hacerle esta pregunta. ¿Verdad que es lindo tener un resumen de todo el haber bíblico del plan de la salvación en forma sencilla? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Todo en orden, todo en orden, todo en orden, de una manera sencilla y práctica. ¿Qué dice el versículo 22? San Juan 5, 22. ¿Cómo dice? Porque el Padre, ¿qué cosa? Sino que todo el juicio dio ¿a quién? Entonces, ¿quién nos hace juicio? El Hijo. Cuando Cristo venga y ponga un grupo a la derecha, las ovejas y los cabritos a la izquierda, ¿no es eso un juicio? ¿Sí o no? Sí. Ahora la pregunta es, ¿qué es usted? ¿Es oveja o es cabrito? Seguro que usted es una oveja, compadre. Los cabritos tienen cachos. Mire a ver si ya usted los tiene, porque si tiene cacho usted no es oveja, usted es un cabrito, compadre. ¿O no? Nosotros necesitamos ponernos claro en el lenguaje bíblico. En el capítulo número 8 del libro de San Juan, el Señor Jesús hizo una aclaración a los judíos. San Juan capítulo número 8, Cristo hace un planteamiento profundo y peligroso. Versículo número 43. San Juan capítulo 8, versículo 43. Ponga cuidado. ¿Qué dice el versículo 43? Dice Cristo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Es una pregunta o no es una pregunta? ¿Es una pregunta o no es una pregunta? ¿Es una pregunta o no es una pregunta? ¿Y cuál es la respuesta? Ponga cuidado. Ahora, Cristo mismo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Mire otra vez el versículo, por favor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y cuál es la respuesta? Porque no podéis escuchar mi palabra.
¿Están listos para algo fuerte y profundo? ¿Están listos o no están listos? Bien. En el capítulo número 12 del libro de San Juan, el Señor Jesús le pidió al Padre que lo glorificara con aquella gloria que había tenido antes que el mundo fuese. Y desde el cielo se oyó una voz que dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. En el capítulo 12 dice que la gente oyó aquella voz, pero para unos fue un trueno y para otros no, fue voz de ángeles. ¿Por qué todo el mundo oyó lo mismo y estaban confundidos? Para uno era un trueno y para otro era la voz de Dios. Seamos sinceros y honestos. ¿Verdad que necesitamos afinar el oído? ¿Sí o no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y Cristo responde, porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Le gustaría a usted escuchar la palabra de Dios? ¿No es lo que estamos haciendo? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Todo el que cree en el anuncio entrega su vida a Cristo Jesús. Vamos a aterrizar. Número 18. Salmos capítulo 2, versículo 6. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Jeremías capítulo 23, versículo 5 nos anuncian la venida de un rey. San Mateo capítulo 27, versículo 37. San Mateo capítulo 21, versículo 4 y 5. San Juan capítulo 18, versículo 37 nos enseña y nos muestra que ese rey que anunciaba el Antiguo Testamento es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Me gusta cuando Cristo está hablando con Pilato y le dice, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido. Alabado sea el nombre de Dios. A mí me gusta Jesús, a mí me encanta la manera como Jesús se conduce. ¿Es Cristo el Rey del universo? ¿Rey de reyes y Señor de señores? Sin embargo, entró a Jerusalén montado en un ¿qué? En un asno. ¿Cuántas personas se habían montado en ese asno? Móntese en un asno que nadie se ha montado y le va a hacer un cuento. Entonces, hay un grupo, hay una agrupación que se llama Las Abejitas, en Argentina, y tienen una canción que se llama Los burros no son tan burros. Escuche, por favor, escuche. En el arca de Noé, ¿se salvaron los burros, sí o no? ¿Y cómo que un burro entra al arca y los hombres no entraron? ¿Es verdad o no es verdad? Segundo, el asno de Balaam vio al ángel o no lo vio. ¿Y cómo es que un profeta de Dios no ve un ángel y un burro lo ve? ¿Están entendiendo, por favor? ¿O no están entendiendo? Este saleíto donde Cristo se montó, ¿andaba con su mamá? ¿O no? ¿Se montó Cristo encima del saleíto ese del burriquito? ¿Aceptan los burriquitos así, que no han sido, que la gente se le monte? ¿Lo extrañan o no lo extrañan? ¿Y no extrañó a Jesús? Entonces la agrupación dice que los burros no son tan burros. Ahora, explíqueme a mí, por favor, a ver si nos entendemos. ¿Cómo es posible que el ser humano rechace a Jesús? Rechace a Dios. Eso no se entiende. Eso no se entiende. ¿Quisiera usted hoy aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Quisiera usted hoy hacer arreglo y prepararse para que muy pronto, a través del santo bautismo, su nombre se registre en el libro de la vida? Y si ya usted es una persona bautizada, ¿quisiera poner en orden su vida con Dios? No se relaje, amigo mío, no se engañe. Vamos a poner esta cita que está bien caliente. Gálatas, capítulo 7, versículos 7 y 8. No nos engañemos, mis hermanos. Gálatas, capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Cómo dice el versículo 7? Gálatas. Muy bien. Acá 6, 7 y 8. Gracias. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. ¿Cómo dice el versículo 7? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas
El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Seamos sinceros y sinceras, hermanas. ¿Verdad que uno cosecha lo que siembra? ¿Sí o no? Y yo cambio la pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿le gustaría sembrar para el Espíritu y cosechar vida eterna? Póngase en pie conmigo entonces. Es el anhelo nuestro en esta semana que cuando usted oiga la pregunta de Dios, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Usted sinceramente pueda levantar la mano diciéndole a Dios, Señor y Padre, yo le creo. Y usted diga, envíe su Espíritu para que me haga nacer de nuevo. ¿Cuántos de los presentes tienen la necesidad de nacer de nuevo? ¿Pueden levantar la mano? En cada lugar que vamos, en cualquier rincón de la tierra, pienso, y así lo entiendo, que Dios nos envía a cumplir una misión. Y la misión nuestra es solamente que las personas comprendan, entiendan y conozcan que hay salvación en Cristo Jesús. Y que lleguen al punto de decirle a Cristo sí o decirle no. Y todo mi trabajo y el trabajo de las personas que me acompañan termina con esta pregunta. La pregunta es, ¿acepta usted que le ayuden a prepararse para que a través del santo bautismo usted tenga derecho de entrada en el reino de los cielos? ¿Sí o no? ¿Acepta usted que le ayuden a prepararse para que a través del santo bautismo su nombre se registre en el libro de la vida? Les pregunto, toda la evidencia que hemos visto hasta ahora, y falta mucho más, ¿se ha demostrado lo que el Antiguo Testamento dice que se ha cumplido en la persona de Cristo en el Nuevo Testamento, sí o no? ¿Le costó todo a Dios la salvación suya, sí o no? Hasta lo último, hasta la vida misma la entregó Dios para que usted tenga derecho a la salvación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces aquí viene mi pregunta. Amigo, amiga, ¿necesita usted prepararse? Que le ayuden a prepararse para que en un tiempo futuro, a través del santo bautismo, usted tenga derecho de entrada en el reino de los cielos. Yo quiero pedir, por favor, a las personas que necesitan prepararse que levanten su mano. Todo hombre o mujer que necesita que le ayuden a prepararse, sea en esta semana, en este mes, en este año o dentro de 10 años, cuando usted se decida, mi trabajo es que usted comprenda que a través del santo bautismo tiene derecho de entrada en el reino de los cielos. Jesús dijo, San Marcos 16:16, al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Dios está preguntando, ¿quién ha creído? Y usted dice, Señor, yo le he creído. Y el Padre dice, ven mi hijo, que te preparen, ve al santo bautismo para yo comprarte con la sangre de mi hijo y darte un lugar aquí en mi casa. Amigo, amiga, hermano, hermana, si usted estuvo lejos, ¿reconoce usted esa necesidad, sí o no? ¿Cuántos reconocen esa necesidad? ¿Pueden levantar la mano conmigo? Alabado sea Dios. El trabajo de un predicador es llevar a la persona hasta la puerta donde está el Señor Cristo Jesús. Los predicadores no cambian a nadie, el cambio lo produce el Espíritu Santo. El trabajo del predicador es depositar la palabra en la mente de la gente para que el Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Verdad que nos hemos entendido? Cada noche cuando voy a la cama, antes de dormirme, le digo a Dios, Señor, hoy presenté su palabra. El resto está en las manos de Dios. ¿Deberíamos avergonzarnos de Dios siendo que ha hecho todo lo que ha hecho por nosotros? No. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué cosa? Porque Él nos amó primero. Y aquí viene mi pregunta. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quiere usted que le ayudemos a prepararse para participar del santo bautismo? Si usted dice sí, levante la mano conmigo.
Alabado sea Dios. Yo voy a pedir, por favor, a los ancianos de esta iglesia, al pastor Cecilio y a los pastores que le acompañan, que por favor, en esta semana estemos a la disposición de todas estas personas para que, en la manera y la forma que gusten, respondamos sus preguntas y sus inquietudes. Y permita a Dios que las fresas que ya estén maduras sean cosechadas en esta semana. Las fresas que no están maduras sino verdes, se le dé tiempo y se la prepare mejor para que maduren en la mata como manda Dios. Y la fresita que está verde, hay que darle tiempo y preparación y en su momento den el santo paso del bautismo. El gozo de mi corazón es que en todos los lugares del mundo donde vamos, las personas se entregan a Cristo Jesús. Y el gozo será cuando Cristo venga, ver toda esa gente redimida, entrar por las puertas preciosas de la Canaán celestial. Hoy yo quiero tener una oración muy especial para un grupo especial de la iglesia. Aunque ustedes no lo crean, Dios tiene una obra especial con las mujeres. Una obra que no la hará con nadie, solo con las damas. Por eso hoy quiero orar por todas las damas de la iglesia. Aquellas damas presentes que sean o no sean de la iglesia. Mi pregunta para usted, mi querida, ¿se atreve usted a colocar su vida en las manos de Dios? Y aceptar la agenda del Señor y permitir que Dios sea el primero en su vida. Si usted dice sí y está dispuesta a ser la mensajera de Dios, a ser el instrumento del cielo, venga conmigo aquí arriba. Súbase aquí arriba conmigo. Hay una cámara que le va a estar viendo y otra cámara también. Al pasar al frente, usted está diciéndole a Dios: Señor, le pongo en primer lugar, primero que mi esposo, primero que mis hijos, primero que mi familia. Señor, hoy le acepto como mi amo, mi dueño, mi Señor. Señor, hoy me declaro públicamente como una sierva de Dios y estoy dispuesta y disponible para que usted haga en mi vida su voluntad. Si usted está casada, si tiene hijos o hijas, hoy usted está diciendo que usted y su familia se depositan en las manos de Dios. Al pasar al frente, usted le está dando derecho legal a Dios en su vida para que la haga una mejor cristiana, una mejor esposa, una mejor madre, una mejor persona en esta sociedad. Usted al pasar al frente le está diciendo a Dios: láveme, Señor, con la sangre preciosa de Jesús. Vístame con su manto de justicia. Únjame con el Espíritu Santo. Transforme mi vida con su gracia bendita y sosténgame con su mano todopoderosa. Querida hermana, si usted está dispuesta a aceptar este desafío, ahora cuando empiece a orar, quiero que levante su mano conmigo. Y a todas las damas que nos están siguiendo a través de la radio, la internet o la televisión, quiero invitarlas también, donde quiera que estén, que levanten su mano como una señal de que aceptan a Dios como su único y suficiente Salvador. Amén. Que aceptan el señorío de Cristo y entregan sus vidas y su voluntad al Dios Todopoderoso. Si usted dice sí, querida hermana, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por ese sacrificio inmenso que no cabe en nuestra mente, Señor. Gracias, Dios, porque usted es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Y ahora, Padre, damos gracias por estas damas que han pasado al frente, reconociéndole como su Señor, su Dios y su dueño, aceptándole como su Redentor y Salvador. Ellas, Señor, han decidido legalmente declarar públicamente que entregan su voluntad, su mente y todo su ser bajo su cuidado y dirección. Amén. Usted ha dicho, Señor, a través del Espíritu de Profecía, que hay una obra que debe hacerse a través de las damas, que los hombres nunca harán. Hoy le rogamos, como ministros del Evangelio, que el Santo Espíritu venga sobre cada una de estas damas y en cada una de ellas se cumpla ese propósito
esa promesa, que sean esposas fieles, que sean cristianas ejemplares, que sean madres modelos para sus hijos e hijas. Y cuando usted venga en las nubes de los cielos, Señor, que cada una de estas mujeres, con toda su familia, pueda mirar hacia arriba, levantar las manos y decir: este es nuestro Dios. Le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, que ninguna de estas mujeres falte en aquella mañana, cuando usted venga en las nubes de los cielos. Pedimos lo mismo, Señor, por cada dama que escucha este mensaje, y también por la familia, y también por los esposos. Hoy creemos en su anuncio. Hoy aceptamos a Jesús. Hoy nos entregamos en sus manos y lo hacemos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.